No es el más potente, pero es uno de los más potentes que ha creado el ser humano. Porque, aparte de que puedes adquirir las mercancías producidas por otros, me parece que lo realmente crucial del valor, ¿sí?, es que tú, dueño de la mercancía, también tienes el potencial de transformar en mercancía prácticamente cualquier aspecto humano. Y ese creo que es el punto crucial del valor, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a plantear? Igual es una hipótesis, ¿no? La hipótesis es que tal poder, al que le estamos llamando valor, ¿sí?, ese poder al que le llamamos valor, parece, ¿ya?, que le da a quien lo ejerce. ¿Y quién es el que lo ejerce? El dueño de mercancías, ¿verdad? El dueño de mercancías, ¿ya? Entonces, a quien ejerce ese poder, o sea, a quien posee el valor, o sea, posee mercancías que las puede usar para adquirir otras mercancías, ¿ya?, tal poder parece que le da a quien lo ejerce el potencial, ¿sí?, el potencial, quiero usar los mismos términos de aquí, el potencial de transformar prácticamente todo lo humano en mercancía, de transformar prácticamente todo lo humano en mercancía, ¿sí? Es decir, el dueño del valor, quien posee mercancías, puede adquirir otras mercancías, pero en la cantidad suficiente o con las mercancías oportunas, puede adquirir otros aspectos humanos que en un inicio no eran mercancías, pero después pueden volverse mercancías. ¿De acuerdo? Y este poder o esta capacidad de volver mercancías a cualquier aspecto humano, le vamos a poner un nombre, ¿ya? Le vamos a llamar mercantilización. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a entender por mercantilización? Hacer que un objeto se vuelva socialmente reconocido como mercancía. ¿De acuerdo? Entonces, volver a un objeto como socialmente reconocido como mercancía cuando antes no lo era. ¿Sí? Entonces, el valor es un poder que te permite volver la mercancía prácticamente todo aspecto humano y por tanto te permite realizar la mercantilización, es decir, transformar en mercancías objetos que antes no lo eran. ¿De acuerdo? Entonces, en la cantidad suficiente tú puedes volver mercancía prácticamente todo lo humano, ¿ya? Ojo, digo potencial, ¿sí? Por aquí creo que está el término potencial, ¿ya? Para que lo ejerce le da el potencial, porque obviamente que no sucede siempre, ¿ya? Es decir, si tú tienes esta mercancía, por ejemplo, este frasco de té, ¿ya?, que obviamente lo compré solo porque está frío, no por hacer la compra a la Coca-Cola, ¿no? O sea, de hecho, si por mí fuera, traería mi propio té, pero bueno. El punto es que este té, obviamente que no va a permitir volver en mercancía tu dignidad, o la mía. Es un té, creo, ¿sí? O sea, no creo que vendas tu dignidad por un té. Pero en cambio, si ponemos las mercancías adecuadas, en su magnitud adecuada y con las cantidades suficientes, probablemente nuestra dignidad también se vuelva mercancía. Y no solo nuestra dignidad, tal vez también nuestras familias, ¿ya? Ahora, ojo, no hay que ponerse moralistas y decir, no, profe, yo jamás venderé a mi familia. Hay que verlo. ¿Qué tal si dicen, ok, hagamos el siguiente trato? Nos vendes a tu familia, o sea, en el sentido de que no les vas a volver más, pero a cambio, a la misma familia le vamos a dar las mejores condiciones de vida posibles. Entonces, ¿qué sucede? Surge un intercambio que es bien paradójico, ¿no? Compran tu derecho a volver a ver a tu familia a cambio de que esa misma familia viva bien. Entonces, ya le estás empezando a poner precio, a intercambiar a tu propia familia, ¿sí? Obviamente que a cambio de ¿qué? De no volverla a ver, pero si ven que es un intercambio igual. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el valor. Me parece que el valor es eso. Es un poder que no solamente te da el derecho a adquirir mercancía, ya, esa es una condición, pero la otra es que en la cantidad suficiente tiene el potencial de volver mercancía todo lo humano, ¿ya? Y aquí surge una duda que igual que en clase solo la voy a plantear así.
¿qué aspecto humano no se vuelve mercancía? O no podría nunca volverse mercancía. ¿Ya? ¿Qué aspecto humano nunca podría volverse mercancía? Nunca podría volverse mercancía. ¿Ya? Entonces, yo al menos no sé la respuesta, pero quiero que quede registrado incluso en video para cuando nos hayamos muerto todos, una civilización superior vea este video, ojalá algún día, y se pregunte, ¿qué aspecto humano no se volvió mercancía? Cuando ya la humanidad, aunque se haya desaparecido, y digan, bueno, ya conocimos la historia humana y vimos que nunca se volvió mercancía esto. O tal vez todo se vuelva mercancía, no lo sé. ¿Ya? Entonces, sí me van cachando la idea, ¿no? La idea es básicamente que el valor se vuelve uno de los poderes más grandes que ha creado la humanidad, pero es el poder de volverlo a todo mercancía. ¿Ya? Ok, no tenemos mucho tiempo para discutir esto, la pregunta queda abierta, ¿de acuerdo? Pero pensemos algún día, ¿sí? ¿Qué aspecto humano nunca podría volverse mercancía? Y ojo, cuando hablamos de aspecto humano, es literal, aspecto humano. Alguien puede decir, yo no puedo comprar más años de vida, aunque de hecho sí se podría hasta cierto punto. Pero lo que va más allá de lo que el ser humano aguanta y es un tema no humano, es un tema material, ¿sí me cachan? Es decir, ya viene a depender de la materia y la biología, entonces esos temas obviamente ya no son solo humanos. Pero al menos todo lo que depende de los seres humanos, hasta donde yo he visto, parece que prácticamente todo se vuelve mercancía. Entonces, entendiendo al valor de esta forma, ¿sí? Esta segunda parte tal vez es la que la gente no aceptaría a todos, ¿ya? Esta primera parte sí. O sea, que el que tiene valor puede adquirir otras mercancías, y es un poder adquisitivo. Eso capaz que todo el mundo te acepte. Lo que tal vez nadie te acepte, o muy poco, no nadie, pero los que tal vez sea un concepto más disputable o discutido, es esta segunda parte. Porque mucha gente tal vez se ponga moralista y diga, no, mi moral nunca la venderá, nunca la venderé, nunca me vas a comprar. Algunos dirán, no, es que nunca vas a comprar mi sexualidad, mi virginidad, mi esto y mi lo otro. Depende, ¿sí? Depende. Yo he conocido, y que quede en video, yo he conocido gente, incluso en la política, que siempre dijo, manos limpias, corazones ardientes, y nunca se venderían, y tenemos lo que tenemos, ¿no? En fin, sigamos. Entonces, aceptando esta hipótesis de que el valor se puede ver como un poder, que en realidad es bien tenaz, ¿no? Es un poder jodido, o sea, que puede volver todo mercancía. La siguiente pregunta ahora es, ¿de dónde surge ese poder? ¿Sí? Porque ahorita no hemos dicho nada más que tienes el poder por medio de la mercancía, y la siguiente pregunta ahora es, ¿de dónde surge ese poder? ¿Por qué las mercancías le dan a su dueño esa capacidad y esa posibilidad? Y ahí viene nuestra siguiente definición, ¿sí? Que justamente es, quienes se enfocan en discutir el origen de ese poder son las teorías del valor. Entonces, nuestra definición 6, ¿sí? Va a ser teorías del valor. Entonces, a mi criterio, ya esta repito, es una parte de interpretación un tanto personal, pero a mi criterio me parece que lo que las teorías del valor hacen muchas veces no es discutir qué es el valor. O sea, no se detienen a analizar el valor. De hecho, cuando uno lee a Marx, en realidad Marx no lo dice con claridad qué es el valor, ¿ya? A veces da a entender ciertas cosas, a veces da a entender otras. Repito, esta misma idea que estoy planteando viene de Marx mismo, pero obviamente de un Marx un poco distinto. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, esta cuestión de aquí viene justamente de un texto de Marx que se llama, un texto de Marx que se llama El poder del dinero, ¿sí? Que recomiendo bastante. O sea, esta parte de aquí, ¿sí? Recomiendo el texto El poder del dinero que escribe Marx. Pero escribe un Marx joven, así se le llama a veces, el Marx joven, o sea, el Marx que era mucho más filósofo, que tiene un montón de textos chéveres y ese es un texto tenaz, porque básicamente dice, si eres feo, pero tienes dinero, dejas de ser feo. Si eres imbécil, pero tienes dinero, y así literal, si eres imbécil y tienes dinero, dejas de ser imbécil. Porque por último contratas a alguien inteligente. Entonces, si no tienes piernas, pero tienes dinero, compras a alguien que te dé piernas, que te ande a llevar. O tal vez ni necesites eso, ¿sí? De hecho, no se han fijado que a veces hay gente que es fea, pero fea de verdad, pero tiene plata. Entonces, ni la cirugía necesita hacerse a veces. O sea, simple y llanamente con tener dinero, tiene poder. Y justamente ese es el concepto de Marx, el poder del dinero. Pero obviamente que nosotros tenemos que hablar de dinero más adelante. Ya. Entonces, ¿qué vamos a entender volviendo a nuestra discusión sobre las teorías del valor?
Las teorías del valor vamos a entenderlas como teorías, y esto sí es mi interpretación, entre paréntesis, no científicas. ¿Sí? O sea, hasta el día de hoy las teorías que tenemos sobre el valor no me parece que llegan a la categoría de ciencia. Entonces vamos a decir unas teorías, a mi parecer, no científicas, ¿ya?, que intentan, ¿ya?, o sea, recién es un intento, ¿no?, que intentan explicar, ¿ya?, que intentan explicar por qué las mercancías tienen valor, ¿ya?, que intentan explicar por qué las mercancías tienen valor, ¿sí? O sea, ¿por qué resulta ser que estas mercancías tienen esta capacidad de dar a sus dueños la posibilidad de volver mercancía prácticamente todo lo humano? ¿Ya? Entonces, en realidad las teorías del valor hay de diferentes tipos, pero nos vamos a concentrar en dos grandes grupos, que es lo que comúnmente se suele discutir, ¿ya? Entonces, vamos a enfocarnos en dos enfoques de las teorías del valor, que vamos a llamar, por un lado, las teorías objetivas del valor, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado las teorías objetivas del valor, ¿sí? Y luego también vamos a mencionar las teorías subjetivas del valor. Ya, con una salvedad. Nosotros nos vamos a concentrar en las teorías objetivas del valor, obviamente por temas de tiempo y porque en lo personal me hacen más sentido, y aparte es el tema de esta cátedra, ¿sí? Entonces, el tema de la cátedra son las teorías objetivas del valor, pero por lo menos vale mencionar muy rápidamente también de qué se tratan las teorías subjetivas. Cuando hablamos de las teorías objetivas del valor, ¿sí?, las teorías objetivas del valor, normalmente se suele asociar ahí a los pensadores clásicos y a Marx, ¿de acuerdo? Entonces aquí normalmente tenemos a los clásicos, o sea, me refiero a Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, y también, aunque bueno, Stuart Mill un poco, porque también Mill tiene otras cosas que no son tan objetivas, pero bueno, clásicos y Marx, ¿ya? Y sobre todo en clásicos estamos hablando de Smith y Ricardo. ¿Ya? Especialmente Smith y Ricardo. Entonces, ellos junto con Marx darían las bases de las teorías objetivas del valor, que vamos a ver más a detalle, y en cambio las teorías subjetivas del valor, ¿sí?, las teorías subjetivas del valor, podríamos ubicar aquí, por ejemplo, a los marginalistas, ¿ya? Entonces, por los marginalistas ya sabemos que los padres de esta corriente serían William Stanley Jones, Karl Menger y Leon Walras. También podríamos poner aquí a nuestros queridos austriacos, ¿sí?, muy queridos, austriacos, ¿ya? Como ustedes ahora saben más que bien, hay un debate histórico entre austriacos y marxistas, ¿de acuerdo?, que hasta el día de hoy perdura, ¿ya? No sé si eso es bueno o malo, porque capaz que muestra que en nuestra área la economía todavía no es ciencia, pero bueno, es lo que hay, ¿sí? Y próximamente habrá más debates marxistas austriacos, así que... Y también pueden incluir aquí a los neoclásicos, ¿sí? O sea, las corrientes neoclásicas, en especial podríamos poner aquí a las bases de la economía contemporánea, ¿ya? La micro, sobre todo, la microeconomía, en su parte de la teoría del consumidor, tiene bastante de la teoría subjetiva, originalmente planteada desde los marginalistas. Pero también la economía neoclásica a ratos toma ciertas ideas de la teoría objetiva también. Hay que ser justos. Sí toma algunas ideas, pero mucho más se sostiene en la teoría subjetiva, ¿ya? Entonces, como que la teoría de la producción un poco toma el objetivo, pero un poco, ¿ya? Y en cambio la teoría del consumidor toma un poco de la subjetiva. Ya sabemos que el problema de ese enfoque es que aquí tienes justamente la piedra. ¿Cuál es la piedra en el camino de los neoclásicos? La controversia de los Cambridge, o mejor dicho, la controversia del capital, ¿sí? Entonces es la piedra de los neoclásicos. Algunos neoclásicos lo reconocen, otros no, pero bueno, ya ese es tema que quedará para ojalá una otra discusión. Entonces, hablemos muy rápidamente de algunos conceptos básicos, ¿sí?, al menos conceptos básicos de la teoría subjetiva. ¿Ya? Entonces, unos conceptos básicos de la teoría subjetiva del valor. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esta teoría, que solamente la vamos a ver en este momento, así muy rápidamente, ¿ya? O sea, para la teoría subjetiva, ¿cuál es la fuente del valor? ¿Por qué las mercancías tienen valor? ¿Ya? Entonces, si volvemos al intercambio de dos mercancías, tengo mercancía 1, intercambio y tienen valor, ¿sí?,
la pregunta que nos hacemos desde el enfoque de ahorita, de la teoría subjetiva es, ¿por qué las mercancías tienen valor? Entonces, para la teoría subjetiva, las mercancías tendrán valor, ya creo que el mismo nombre lo dice, por algún aspecto subjetivo, o sea, que depende de cada individuo. ¿Ya? O sea, en cada individuo hay algo que hace que las mercancías tengan cierto valor, que por tanto es darle poder a su dueño. ¿Ya? Entonces, para entender ese elemento subjetivo, ¿ya? Entonces aquí hay un elemento subjetivo. ¿Ya? Es un elemento subjetivo, pero ojo, no confundir. Este elemento subjetivo es creador de valor. No es el valor, ¿sí me cachan? ¿No? Es decir, el valor es el poder. Ahora, ¿quién le da o por qué surge ese poder? Vendría este aspecto subjetivo. ¿Ya? Es como decir, el creador de valor es como el maestro, ¿ya? En la obra, o el albañil. Y en cambio el valor es la obra. ¿Ya? Entonces, queremos ver quién es el creador de esta obra. ¿Ya? Voy a dejar aquí el espacio para poner el concepto. Ahora, para poner el concepto que acepta la teoría subjetiva necesitamos otras definiciones auxiliares. Entonces, una primera definición auxiliar que vamos a plantear, definición 7, es la definición de necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a entender como necesidad? Este tema de las necesidades es abordado por muchas áreas aparte de la economía política y la economía en general. Entonces, no esperen aquí una gran definición de necesidad que corresponda con la biología o con otras áreas. ¿Ya? Es más bien una definición referencial. ¿Ya? Porque obviamente, tal vez en medicina, en fisiología, en psicología tengan más argumentos para hablar de necesidades con mejores bases. ¿Sí me entienden, no? Pero solamente queremos una noción referencial para nuestra discusión de ahorita. ¿Ya? Entonces vamos a asumir de forma muy general, muy básica, a la necesidad como una sensación, ¿de acuerdo? Una sensación subjetiva de carencia. ¿Ya? Es una sensación subjetiva, o sea, de cada individuo, ¿ya? De que algo le falta. ¿Qué es ese algo? Lo que sea. Que esas necesidades pueden ser materiales, pueden ser después morales, que ya, eso no nos interesa. ¿Ya? Eso lo dejamos para otras áreas de las más llamadas ciencias sociales. Y sí, más llamadas ciencias sociales. Después puedo debatir de por qué eso, incluso desde la epistemología y demás. Pero por ahora quedémonos en eso. Entonces, la sensación subjetiva de que nos falta algo. ¿Ya? Así sea amor, comprensión y ternura. Pero esa sensación le vamos a llamar necesidades. Como es subjetiva, no nos vamos a detener en decir, bueno, estas necesidades son tal, cual, etc. A cada quien le pueden llegar muchas necesidades, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la necesidad, ojo, hay que distinguir que la necesidad en sí misma es una sensación, ¿ya? Es algo que está sintiendo el individuo. Otra cosa es el objeto con el cual se satisface la necesidad, ¿ya? Que también vamos a definirlo rápidamente. Y lo vamos a llamar satisfactor. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por satisfactor? Ojo, el concepto de satisfactor no es un concepto comúnmente usado en las teorías económicas convencionales. ¿Ya? El concepto de satisfactor lo estoy tomando prestado de un economista chileno, Manfred Max Neef, que en paz descanse, que él más o menos dio esta idea de que las necesidades tal vez no son infinitas, sino que son finitas, limitadas, y lo que tal vez se vuelve muy grande es el conjunto de satisfactores. ¿Ya? No voy a entrar en esa discusión porque no tenemos tiempo, pero al menos que quede clara la idea. Entonces, ¿qué vamos a entender por satisfactor? Vamos a decir que es un objeto con valor de uso, ¿de acuerdo? Que ha sido socialmente reconocido. ¿Sí? Socialmente reconocido. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el chiste de este objeto? Ha sido socialmente reconocido como apto para satisfacer una o varias necesidades específicas. ¿Sí? Entonces, socialmente reconocido para satisfacer una o varias necesidades específicas. Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? Necesidades específicas. Lo que estamos diciendo es que la sociedad más o menos reconoce que ciertos objetos pueden servir para satisfacer algunas necesidades que son muy particulares, muy específicas. Por ejemplo, el marcador. Creo que medianamente todos hemos reconocido que sirve para nuestra necesidad de escribir. ¿Ya? Entonces me siento carente de algo, siento que necesito algo para escribir. Mi necesidad de escribir es la sensación subjetiva, mientras que el objeto del satisfactor sería el objeto con el cual yo logro satisfacer esa necesidad, que es medianamente reconocida por todos. ¿De acuerdo?
Ahora, obviamente yo podría usar este marcador para metérselo en la oreja a alguien hasta el fondo, ¿no? Así como que, digamos que tengo mi necesidad de matar a alguien y yo uso el marcador para ello, ¿no? El problema de eso es que no es socialmente reconocido, o sea, la gente normal se entendería que si ve el marcador no está pensando en eso, asumo, ¿ya? Pero de todas maneras no nos vamos a meter en el detalle, porque si notan que ahí hay todo un problema. ¿Qué construye o quién decide qué es lo socialmente reconocido? ¿Quién decide que un objeto sirva para una necesidad A y qué tal si no para una necesidad B? ¿Ya? Pero no nos vamos a meter en eso, porque de hecho, para ser claros, la economía convencional tampoco se mete en eso, ¿ya? Entonces no nos vamos a cargar el muerto de los convencionales, ¿ya? Ok, hasta ahí creo que estamos. ¿Alguna pregunta? Sí, porque necesito borrar para seguir entonces. Pues tenemos una persona en economía y una en finanzas, que por favor le tome una foto si gusta para subirla al grupo. Entonces toman una fotito y le suben a nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Después me pasan las fotos a mí. Yo les mando, o solo quiero tomar una persona. Después me mandan a mí las fotos y yo les voy a mandar un solo paquete todo, ¿ya? Mientras, sigamos discutiendo este tema, ¿ya? Para no cortar el hilo de discusión. Entonces, verán, en el tema de las necesidades y los satisfactores, podemos ver que es muy complejo el decidir, bueno, ¿cómo sabemos que un objeto va a ser socialmente reconocido para una necesidad y no para otras? Y si quisiéramos ser justos, ¿hasta qué punto eso es subjetivo? O sea, ¿hasta qué punto podemos asociar el reconocimiento social con nuestra necesidad subjetiva? Entonces se van dando cuenta que el problema es complejo, o sea, no es un problema trivial, porque incluso esto depende de un momento histórico.